seem to really want to bring those creations to life. La lluvia caía con furia sobre las calles vacías de Guadalajara aquella noche. El sonido de las gotas golpeando los vidrios de la funeraria se mezclaba con el zumbido tenue de una lámpara fluorescente que parpadeaba en la recepción. El reloj marcaba casi la medianoche cuando el teléfono fijo, que rara vez sonaba a esa hora, interrumpió el silencio con un timbre agudo y persistente. El empleado nocturno, un hombre acostumbrado a la rutina tranquila de esos turnos, levantó el auricular con cierta pereza. Al otro lado, la voz de un anciano rompió la calma, grave, pausada y sorprendentemente serena. Se presentó como don Manuel Herrera y explicó que su esposa había muerto en casa. Necesitaba que alguien pasara de inmediato para trasladarla. El trabajador tomó nota de la dirección en Tlaquepaque, pero algo en la forma de hablar del hombre lo inquietó. No había llanto, ni un temblor en la voz, ni ese desgarro habitual en quienes llaman para reportar la muerte de un ser querido. Era como si hubiese estado esperando ese momento con resignación, o peor aún, con un extraño control. Mientras colgaba el teléfono, un escalofrío recorrió su espalda. Miró la ventana y vio cómo el agua corría en riachuelos por el cristal, reflejando luces distorsionadas de la calle. Respiró hondo, tomó las llaves de la ambulancia y salió a la noche fría. El aire olía a tierra mojada y el viento golpeaba con fuerza, arrastrando ramas que se deslizaban sobre el asfalto como sombras alargadas. El trayecto hasta la dirección le resultó inquietante. Las calles estaban desiertas y cada tanto los faros del vehículo iluminaban brevemente figuras de perros callejeros buscando refugio de la tormenta. Dentro de la cabina, el único sonido era el golpeteo monótono de la lluvia y el motor forzado. No podía dejar de pensar en la calma de esa voz. Había escuchado decenas de llamadas en años de servicio, pero ninguna con aquella frialdad contenida. Al llegar a la colonia, notó que se trataba de un sector viejo, con casas deterioradas y muros ennegrecidos por la humedad. La mansión indicada aparecía al final de una calle empedrada, oscura, con el portón oxidado y un jardín descuidado. No había una sola luz encendida en el exterior, lo que hacía que la fachada pareciera abandonada. Antes de tocar el timbre, el empleado se detuvo un instante bajo el aguacero, observando la construcción. La sensación era la de acercarse a un lugar suspendido en el tiempo, donde el silencio de la muerte no era nuevo. Una corazonada lo atravesó. Aquello no iba a ser un traslado rutinario. Cuando finalmente el portón se abrió, la figura de don Manuel apareció bajo el marco de la puerta. Vestía un traje oscuro, demasiado impecable para alguien que acababa de perder a su compañera de toda la vida. Su mirada fija, sin brillo, lo recibió con una cortesía inquietante. Y en ese preciso instante, mientras cruzaba el umbral de aquella casa silenciosa, el trabajador sintió que estaba entrando no solo en un domicilio, sino en una historia marcada por un misterio que aún no lograba comprender. Si eres apasionado de historias como esta, suscríbete, activa la campana y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. El portón se cerró lentamente detrás de él con un chirrido metálico que resonó en el jardín oscuro. El empleado observó la mansión con detenimiento mientras caminaba detrás de don Manuel. La fachada mostraba grietas en el yeso, la pintura descascarada y ventanas cubiertas por cortinas pesadas que no dejaban escapar ni un rayo de luz. El olor a humedad impregnaba el aire, mezclado con un leve aroma a madera vieja. El anciano avanzaba despacio, con pasos firmes, como si cada rincón de aquella casa estuviera impregnado de recuerdos. No pronunció palabra, solo lo guió por un pasillo estrecho iluminado apenas por un candil encendido. Las paredes, adornadas con retratos antiguos enmarcados en oro desgastado,
parecían observarlos con ojos fijos, y el crujido del piso de madera acompañaba cada paso. El trabajador no pudo evitar notar que no había ruido alguno más allá de sus pisadas y la respiración pausada de don Manuel. Ni un televisor encendido, ni voces lejanas, ni ruidos de la calle. El silencio absoluto se mezclaba con el retumbar lejano de los truenos que sacudían las ventanas. Esa calma forzada generaba un ambiente más inquietante que la propia tormenta exterior. En un punto del corredor, el anciano se detuvo frente a una mesa donde reposaba un marco de plata. En la fotografía, tomada muchos años atrás en el centro de Guadalajara, aparecía él mismo, joven y sonriente, junto a una mujer de cabello oscuro, doña Teresa. Con un gesto tembloroso, acarició la imagen antes de continuar. No hizo comentario alguno, pero el empleado sintió que aquel contacto transmitía una devoción más profunda que el simple recuerdo de una esposa fallecida. La casa parecía congelada en otra época. Muebles grandes, pesados, tapizados en terciopelo. Cortinas gruesas que apenas dejaban entrar el resplandor de los relámpagos. En una esquina, un reloj de péndulo detenido marcaba siempre la misma hora. Cada detalle reforzaba la impresión de que allí nadie había vivido plenamente en mucho tiempo. Al llegar al final del pasillo, don Manuel abrió una puerta de madera maciza que daba a la recámara principal. La habitación estaba tenuemente iluminada por una lámpara de mesa. Allí, sobre una cama de hierro antiguo, yacía inmóvil la figura de doña Teresa. El velo blanco que cubría su rostro se movía levemente con la corriente que entraba por una rendija de la ventana. El empleado se acercó despacio, con respeto, intentando ignorar la sensación de frío que le erizaba la piel. El silencio era tan espeso que podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Don Manuel rompió finalmente el mutismo con una voz cargada de solemnidad. Aquí está, mi vida entera. El trabajador respiró hondo, intentando mantener la calma. Aún no sabía que lo que estaba a punto de descubrir en aquella recámara cambiaría por completo el rumbo de esa noche. Y mientras observaba la silueta inmóvil bajo las sábanas, tuvo la certeza de que algo en ese cuerpo aparentemente inerte no encajaba del todo. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que sucedió después superó cualquier explicación lógica y mantuvo en vilo a todos los que conocieron este caso. El trabajador avanzó con pasos lentos hacia la cama, sintiendo cómo cada fibra de su cuerpo se tensaba. El aire en la habitación estaba impregnado de un olor denso a medicamentos mezclado con humedad. La lámpara de mesa arrojaba una luz amarillenta que acentuaba las sombras en las paredes, y el silencio era tan profundo que hasta el crujido de sus zapatos contra la madera sonaba fuera de lugar. La mujer yacía sobre las sábanas, cubierta por un vestido blanco que contrastaba con el velo translúcido sobre su rostro. El empleado extendió la mano con cuidado y levantó el velo solo lo suficiente para observarla. La piel de doña Teresa estaba pálida, como cera, pero lo que lo inquietó no fue el color, sino las marcas en sus brazos, pequeñas cicatrices y puntos recientes que delataban múltiples inyecciones. El trabajador no pudo contener la duda y con voz baja preguntó: ¿Un médico la atendió antes? Don Manuel, que permanecía en el marco de la puerta, respondió con calma, sin siquiera pestañear: No fue necesario, yo mismo me encargué de cuidarla. Esa respuesta heló la sangre del empleado. No era común escuchar algo así, y mucho menos con esa seguridad. El tono del anciano no reflejaba dolor, sino una extraña satisfacción, como si cada una de esas agujas fuese parte de un plan cuidadosamente calculado. Mientras acomodaba el cuerpo en la camilla portátil, el trabajador sintió el peso de la mirada del hombre sobre su espalda. No era la mirada de un viudo deshecho, sino la de alguien vigilante, que no quería perder detalle de lo que ocurría con su esposa. El silencio entre ambos se hizo más incómodo que la propia tormenta que seguía azotando los ventanales.
La recámara estaba cargada de objetos antiguos, un crucifijo colgado sobre la cabecera, un rosario de cuentas gastadas sobre la mesa, un retrato de bodas en blanco y negro en la pared. Todo parecía detenido en el tiempo, como si esa habitación no hubiera cambiado en décadas. El empleado pensó que era el retrato perfecto de una vida entregada a una sola persona, pero también de una obsesión. Cuando finalmente terminó de asegurar el cuerpo, se giró para avisar que ya estaba listo. Don Manuel dio un paso adelante y, con voz casi quebrada, murmuró: «Ella era todo lo que tenía, y lo seguirá siendo». El trabajador no respondió. Tomó el extremo de la camilla y, con esfuerzo, comenzó a moverla hacia el pasillo. Cada rueda que chirriaba contra la madera sonaba como un eco lúgubre en aquel silencio pesado. La lámpara titiló una vez más justo cuando cruzaban la puerta, como si la casa entera se resistiera a dejar partir a la mujer. Y en ese instante, mientras avanzaban hacia la salida, el empleado tuvo una sensación que no pudo sacudirse. La impresión de que, bajo aquel velo, los ojos de doña Teresa podían abrirse en cualquier momento. El pasillo parecía interminable mientras la camilla avanzaba lentamente. Cada rueda que giraba producía un chirrido seco que se mezclaba con el retumbar de la tormenta en el exterior. El trabajador sentía la tensión clavada en la nuca, como si la mirada de don Manuel no se apartara de él ni por un segundo. El anciano caminaba despacio, a unos pasos detrás, con las manos entrelazadas y la fotografía de su esposa aún apretada contra el pecho. El silencio era sofocante. Ningún ruido venía de las otras habitaciones, y el empleado notó que la casa estaba completamente vacía. No había voces, ni llantos de familiares, ni vecinos acercándose a dar consuelo. Aquello le resultó extraño. En la mayoría de los casos, siempre había alguien más presente, un hermano, un hijo, un vecino que ofrecía apoyo. Pero allí no, solo ellos dos y el cuerpo inmóvil de doña Teresa. Las paredes del corredor estaban cargadas de recuerdos antiguos, fotografías en sepia, muebles polvorientos y figuras de porcelana que brillaban cada vez que un relámpago iluminaba la estancia. El trabajador sintió que aquellos objetos parecían testigos silenciosos de lo que estaba ocurriendo, como si guardaran secretos que nadie más conocía. En un momento, la camilla se trabó en una imperfección del piso de madera. El golpe seco hizo vibrar el cuerpo, y por un instante el trabajador juró haber visto un leve movimiento en el pecho de la mujer. Se detuvo en seco, conteniendo el aliento. La observó con atención, pero la silueta permaneció rígida, inmóvil bajo el vestido blanco. Tragó saliva y continuó, intentando convencerse de que había sido producto de su imaginación. Don Manuel, sin embargo, pareció darse cuenta de su inquietud. Con una calma que resultaba perturbadora, dijo en voz baja: «Ella descansa, pero nunca me dejará solo». El trabajador apretó el paso sin responder, ansioso por llegar al vehículo. La sensación de ser observado no se limitaba ya al anciano. El propio ambiente de la casa parecía vigilarlo. Los truenos estremecían los cristales y en cada destello de luz, las figuras en los retratos parecían cobrar vida por un instante, como si reprocharan que el cuerpo fuera retirado de allí. Al llegar al vestíbulo, el empleado tuvo que detenerse para ajustar las correas de la camilla. Mientras se inclinaba, escuchó un leve suspiro detrás de él, un sonido suave pero inconfundible que provenía del mismo lugar donde yacía la mujer. Se giró de golpe, con el corazón acelerado. Doña Teresa seguía inmóvil, con el velo cubriéndole el rostro. Don Manuel, en cambio, lo miraba fijamente, sin pronunciar palabra. El trabajador sintió que la casa entera contenía la respiración, como si algo estuviera a punto de romperse en ese silencio pesado. Y en ese instante, comprendió que lo peor aún no había sucedido. Si quieres descubrir qué ocurrió después y cómo este traslado se transformó en una pesadilla imposible de olvidar,
Quédate hasta el final del relato y no apartes la vista de la pantalla. El trabajador abrió la puerta trasera de la ambulancia y con ayuda de don Manuel levantó la camilla. El viento frío arrastraba gotas de lluvia que golpeaban contra el metal del vehículo, haciendo un ruido metálico que se repetía como un tambor constante. Una vez asegurado el cuerpo en el interior, el anciano insistió en subir al asiento delantero. No pidió permiso, simplemente se acomodó allí como si fuera lo más natural. El motor rugió y comenzaron a avanzar lentamente por las calles empedradas de Tlaquepaque. El limpiaparabrisas luchaba contra el aguacero, dejando franjas borrosas en el vidrio. El trabajador mantenía la vista fija en la carretera, intentando concentrarse, pero cada cierto tiempo no podía evitar mirar el retrovisor. Desde allí veía a don Manuel sujetando una fotografía con ambas manos. Era una imagen antigua de doña Teresa, sonriente, tomada en una plaza del centro de Guadalajara. El anciano no apartaba los ojos de la foto. De vez en cuando la acercaba a sus labios y la besaba con devoción. Sus palabras comenzaron a llenar el interior de la ambulancia, primero en murmullos y luego con frases más claras. Relató cómo había conocido a Teresa cuando ambos eran jóvenes y cómo su vida había girado siempre en torno a ella. Recordó sus caminatas por los portales, los bailes en fiestas patronales y las promesas que, según él, jamás dejaron de cumplirse. El trabajador escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra, pero pronto notó algo inquietante. Don Manuel no hablaba de ella como alguien fallecida. Utilizaba el presente. Decía cosas como: ella todavía sonríe cuando escucho su canción favorita, o mañana, cuando despierte, volverá a verme junto a su cama. Un escalofrío recorrió al empleado. Miró de nuevo por el retrovisor. El anciano besaba la foto con lágrimas resbalando por sus mejillas, pero no había en su rostro la expresión de alguien devastado por la pérdida. Era una mezcla de fervor y certeza, como si realmente esperara que la mujer volviera a abrir los ojos en cualquier momento. La lluvia aumentó y los truenos retumbaron tan fuerte que hicieron vibrar la carrocería. El interior de la ambulancia se volvió un espacio sofocante, cargado de tensión. El olor a humedad y el perfume viejo del traje del anciano se mezclaban en el aire. El trabajador intentaba mantener la calma, pero la voz de don Manuel se volvía cada vez más perturbadora, como si confesara un secreto al que nadie más debía acceder. El camino hacia la funeraria parecía interminable. Y justo cuando pensaba que el silencio volvería, escuchó al anciano pronunciar una frase que lo dejó helado. Ella no me dejará, aunque ustedes crean que está muerta. El trabajador apretó con fuerza el volante. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, la sensación de encierro crecía como una sombra inevitable. El camino hacia la funeraria continuaba bajo un aguacero interminable. El limpiaparabrisas golpeaba de un lado a otro sin descanso, pero aún así era difícil ver con claridad más allá de unos pocos metros. El trabajador intentaba mantener la concentración en la carretera, aunque cada palabra de don Manuel lo iba envolviendo poco a poco, como una telaraña imposible de ignorar. El anciano acariciaba la fotografía de su esposa como si fuese un objeto sagrado. Su voz temblaba de emoción, no de tristeza. Repetía frases que parecían más votos de fidelidad que recuerdos. Ella me pertenece. Nadie la va a separar de mí. Pronto estará de nuevo conmigo y nadie podrá impedirlo. El trabajador, incómodo, tragó saliva y prefirió no contestar. En su experiencia, había escuchado a muchas personas hablar con dolor de quienes habían perdido, pero nunca con esa mezcla de certeza y delirio. Lo más inquietante era la manera en que conjugaba los verbos, todo en presente y futuro, nada en pasado. El ambiente dentro de la ambulancia se volvió denso. El olor del papel viejo de la foto, impregnada de humedad y lágrimas,
se mezclaba con el aire enrarecido. Cada vez que un relámpago iluminaba la cabina, el rostro de don Manuel aparecía demacrado pero decidido, como si estuviera aferrado a algo que nadie más podía ver. En un momento, el anciano sacó de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio, apenas visible en la penumbra. Lo sostuvo contra la luz de un relámpago y murmuró algo ininteligible, como si hablara con la mujer retratada en la foto. El trabajador lo miró de reojo, sintiendo un nudo en el estómago. No preguntó qué contenía aquel frasco, pero la sospecha era suficiente para que la piel se le erizara. El silencio se quebró de pronto cuando don Manuel, con un tono más fuerte, dijo: «Ustedes no entienden lo que es amar hasta el extremo. Prefieren llamarlo locura, pero el verdadero amor no muere jamás». El trabajador evitó girar la cabeza. Apretó con más fuerza el volante y aceleró un poco, deseando llegar cuanto antes. La sensación era la de estar encerrado con alguien que ya había cruzado un límite peligroso entre el duelo y la obsesión. El tiempo parecía alargarse. El golpeteo de la lluvia, los truenos y la respiración entrecortada del anciano creaban una atmósfera insoportable. El trabajador no podía dejar de mirar una y otra vez el retrovisor. En una de esas miradas rápidas, vio algo que lo dejó helado. Don Manuel no miraba ya la fotografía, sino el saco negro donde yacía su esposa. Sus labios se movían, como si hablara directamente con ella. El trabajador apartó la vista de inmediato, con el corazón acelerado. Por primera vez en años de servicio, sintió verdadero miedo de la persona que lo acompañaba. Y justo cuando pensaba en detener el vehículo para tomar aire, un estruendo más fuerte que todos los anteriores sacudió la ambulancia, y en ese instante, don Manuel hizo un movimiento inesperado que cambió por completo la tensión de aquel trayecto. Si esta historia te mantiene en vilo, suscríbete ahora mismo y comparte este video con alguien que también disfrute del misterio y el suspenso. La ambulancia finalmente dobló por la avenida que conducía al centro de Zapopan. La tormenta no cedía y las luces de los postes apenas iluminaban el pavimento mojado. El trabajador respiró con alivio al reconocer la calle de la funeraria. Estaba convencido de que una vez allí, podría librarse de aquella atmósfera asfixiante y de la presencia inquietante de don Manuel. Estacionó frente al edificio silencioso, de paredes claras y portón metálico. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del vehículo, como si advirtiera que lo peor aún no había ocurrido. El trabajador apagó el motor y descendió rápidamente para abrir la parte trasera, decidido a terminar con aquel traslado cuanto antes. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. Tomó las llaves del compartimiento trasero y se agachó para destrabar el cerrojo. Fue entonces cuando un estruendo lo sacudió por completo. No fue un trueno, era un disparo seco, brutal, que resonó dentro de la cabina. Se giró de golpe. La escena quedó grabada en su memoria como una fotografía imborrable. Don Manuel estaba desplomado en el asiento delantero, con la cabeza inclinada hacia un lado. En su mano derecha aún sostenía un revólver humeante, mientras la izquierda no soltaba la fotografía de su esposa. La sangre corría lentamente por su sien, dibujando un rastro oscuro sobre la tela impecable de su traje. El trabajador quedó paralizado. Durante unos segundos no supo si gritar, correr o intentar auxiliarlo. El sonido de la lluvia parecía ahora más ensordecedor, como si ocultara los últimos ecos del disparo. Se acercó con torpeza al asiento y trató de revisar signos vitales, aunque la evidencia era clara. Don Manuel estaba muerto. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó de inmediato a la policía. Explicó lo ocurrido con voz entrecortada, consciente de que ninguna palabra haría justicia al horror de esa imagen. Mientras esperaba, miraba una y otra vez la fotografía empapada en lágrimas y ahora manchada de sangre. Aquello no era un gesto improvisado,
parecía el desenlace de un plan cuidadosamente pensado. El tiempo se volvió eterno hasta que las sirenas rompieron la madrugada. Varias patrullas y una ambulancia se detuvieron junto al vehículo. Los agentes ingresaron rápidamente, revisaron la escena y comenzaron a tomar notas. Uno de ellos retiró el arma con precaución, mientras otro recogía la foto de doña Teresa, tratando de no dañarla más. El trabajador respondió a todas las preguntas, aunque apenas podía organizar sus pensamientos. Todo lo que había vivido en esas horas, la llamada, la mansión, el trayecto, las palabras inquietantes, encajaba de golpe en un cuadro siniestro. Don Manuel había planeado cada detalle, hasta el punto final de su propia vida, y sin embargo, lo que nadie sospechaba en ese momento era que la verdadera revelación no estaba en el cadáver del anciano, sino en el cuerpo que yacía en la parte trasera de la ambulancia. La madrugada seguía húmeda y pesada cuando los agentes ordenaron revisar el interior de la ambulancia. El trabajador, aún aturdido por el disparo que había presenciado, abrió la compuerta trasera con manos temblorosas. El chirrido del metal sonó más fuerte de lo normal, como si el vehículo mismo resistiera a revelar lo que guardaba. Dentro, el cuerpo de doña Teresa yacía en el saco mortuorio. La luz de las linternas se movía sobre la tela negra, proyectando sombras inquietantes en las paredes del estacionamiento. 2 policías y un médico forense se acercaron con precaución. El trabajador dio un paso atrás, incapaz de apartar de su mente las palabras que don Manuel había repetido tantas veces durante el trayecto. Ella no me dejará, aunque ustedes crean que está muerta. El forense abrió con cuidado el cierre del saco. En el aire se mezcló un olor penetrante a medicamentos y humedad. Colocó 2 dedos sobre el cuello de la mujer, inclinó la cabeza y pidió silencio absoluto. El trabajador contuvo la respiración, al igual que los demás presentes. Entonces, un sonido débil, casi imperceptible, quebró la tensión. Un latido. «Todavía tiene pulso», murmuró el médico incrédulo. El silencio se transformó en caos. Los policías intercambiaron miradas de sorpresa mientras el trabajador retrocedía un paso más, con el corazón golpeando en su pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Había trasladado cuerpos durante años y nunca había presenciado algo así. Durante todo ese tiempo había pensado que llevaba a una mujer muerta, pero ella respiraba. El médico pidió una camilla de urgencia y ordenó trasladarla al hospital más cercano. El trabajador observaba sin decir palabra, sintiendo un peso insoportable en la conciencia. Recordaba las marcas de agujas en los brazos de doña Teresa, recordaba su propia sospecha al verlas, y ahora comprendía que había sido testigo de algo mucho más macabro de lo que imaginaba. En el hospital, tras estabilizarla, confirmaron lo que ya temían. Doña Teresa había sido inducida a un coma profundo mediante sedantes e inyecciones. El propio don Manuel había preparado todo. El objetivo era mantenerla en un estado que simulaba la muerte. No había accidente, no había error médico, era un acto deliberado. Los policías regresaron a la casona y encontraron frascos de medicamentos, jeringas y registros escritos por el anciano. Cada nota revelaba la magnitud de su plan. El suicidio no había sido un arranque de desesperación, sino el cierre de una estrategia pensada hasta el mínimo detalle. El trabajador salió del hospital esa madrugada con la mente hecha trizas. La lluvia seguía cayendo, pero él apenas la sentía. Solo podía pensar en que había sido parte, sin quererlo, de una historia que rozaba lo irreal. No era un mito, no era un rumor de velorio, era un hecho tangible que lo perseguiría de por vida. Mientras caminaba bajo el aguacero hacia la entrada del estacionamiento, entendió que esa noche había cambiado su manera de ver la muerte. No era solo cuestión de cuerpos,
era el reflejo de hasta dónde puede llevar la obsesión a un ser humano. El día posterior al traslado, la policía regresó a la mansión de Tlaquepaque. Esta vez no se trataba de una inspección superficial. El hallazgo de que doña Teresa seguía con vida había convertido el caso en una investigación criminal. El trabajador, aunque ya no estaba obligado a acompañarlos, no pudo evitar recordar cada rincón de esa casa oscura y el eco de los pasos que había resonado bajo la tormenta. Los agentes revisaron habitación por habitación hasta llegar al estudio. Allí, detrás de una biblioteca cubierta de polvo, descubrieron un compartimento oculto. Dentro había varios cuadernos de tapa dura, cuidadosamente ordenados junto con frascos de vidrio y restos de jeringas. El olor químico impregnaba el aire, como si el lugar hubiera sido usado durante años como un improvisado laboratorio casero. Cuando los investigadores comenzaron a hojear los cuadernos, la magnitud de lo que encontraron heló la sangre de todos. Las páginas estaban escritas con una caligrafía firme, sin tachaduras, como si don Manuel hubiera volcado en ellas cada pensamiento con precisión obsesiva. No eran simples notas, eran diarios detallados, donde relataba la enfermedad de su esposa, sus miedos y sobre todo el plan que había ido construyendo poco a poco. El trabajador fue informado más tarde de algunos fragmentos. En uno de ellos, el anciano escribía: «Si la enfermedad me la arrebata, yo mismo la guardaré en el sueño. Nadie más decidirá cuándo dejará de estar conmigo». En otra página, con una letra más agitada, anotaba: «Los médicos no entienden, pero yo sí. He encontrado la manera de detener el tiempo». Entre los escritos había también dibujos rudimentarios: la cama matrimonial, la camilla de traslado, incluso un boceto de la funeraria. Todo estaba planeado, como si su vida entera hubiera girado en torno a preparar ese desenlace. Los diarios revelaban que don Manuel no veía el estado de coma como un accidente ni como un error, sino como un acto de amor. En su mente, inducir a su esposa a ese estado era protegerla, mantenerla intacta, evitar que el paso del tiempo y la enfermedad lo privaran de ella. Su decisión de quitarse la vida frente al trabajador no fue una reacción impulsiva, sino la pieza final de un ritual personal que había preparado durante meses. La policía también encontró cartas dirigidas a doña Teresa. En ellas, el anciano escribía con ternura desbordante, prometiéndole que nadie los separaría, ni siquiera la muerte. «Nos veremos pronto, en un sueño que no tendrá fin», decía en una de las últimas misivas, fechada apenas días antes de los hechos. El trabajador, al escuchar la lectura de esas frases, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Comprendió que todo lo que había percibido en el trayecto, la calma de la voz, la manera de hablar en presente, los besos a la fotografía, no eran señales aisladas, sino piezas de un rompecabezas macabro. Y aunque la policía cerró el expediente catalogándolo como un caso de obsesión llevada al límite, para el trabajador quedó claro que aquella historia no terminaría nunca. Porque una vez que conoces lo que puede hacer la mente humana bajo el peso de la obsesión, ya no vuelves a mirar la muerte de la misma manera. El caso quedó archivado semanas después, cuando la policía entregó los resultados oficiales de la investigación. Para los agentes era un expediente más. Un hombre mayor que había perdido la razón y llevado su obsesión hasta un desenlace fatal. Pero para el trabajador de la funeraria, aquello no era un documento ni un rumor de barrio. Era una marca que lo acompañaría hasta el último día de su vida. Las noches posteriores se convirtieron en un tormento. Cada vez que el teléfono sonaba en la funeraria durante la madrugada, un nudo le apretaba el estómago. Recordaba el timbre metálico de aquella primera llamada y la voz tranquila de don Manuel, tan serena que parecía premeditada. Cuando la lluvia golpeaba los cristales, se veía de nuevo frente a la mansión oscura, empapado
y con la sensación de que estaba a punto de entrar en un lugar donde nada era lo que parecía. El recuerdo más difícil era el del disparo. Cerraba los ojos y volvía a escuchar ese estruendo seco, más fuerte que cualquier trueno. Veía al anciano desplomado, con el revólver aún en la mano y la fotografía de su esposa pegada al pecho. Aquella imagen lo perseguía en sueños, hasta el punto de despertarlo sudando frío. La culpa también lo carcomía. No dejaba de preguntarse si había podido hacer algo diferente. Insistir más en las marcas de inyecciones, llamar a un médico antes del traslado, detener la ambulancia cuando escuchó frases inquietantes. Los médicos le aseguraron que doña Teresa había sobrevivido gracias a la rápida intervención en el hospital, pero en su mente no bastaba. Sentía que había cargado un cuerpo vivo sin saberlo, y esa idea lo atormentaba. Intentó volver a su rutina en la funeraria, pero cada pasillo en penumbra, cada camilla y cada sala de velatorio le recordaban aquella noche. El silencio, que antes le resultaba parte natural del trabajo, ahora lo sofocaba. No podía entrar a una recámara sin pensar en doña Teresa acostada con el velo blanco, ni podía escuchar el crujido de un piso de madera sin imaginarse de nuevo en la mansión. Finalmente presentó su renuncia. No explicó demasiado, solo dijo que necesitaba alejarse. Buscó empleo en otro sector y se mudó a otra colonia de Guadalajara, tratando de empezar de nuevo. Pero la distancia no borró lo ocurrido. Cada tormenta despertaba la ansiedad, y cada fotografía antigua que encontraba en casa de un cliente lo devolvía a la imagen de don Manuel besando con devoción la foto de su esposa. De doña Teresa se supo poco después. Logró recuperarse físicamente, pero nunca habló públicamente de lo sucedido. Los vecinos la describían como una mujer en silencio perpetuo, caminando sola por el mercado con la mirada perdida. Parecía que, aunque había sobrevivido, una parte de ella había quedado atrapada en aquel sueño forzado. El trabajador, en cambio, comprendió algo que nunca había imaginado. Lo verdaderamente aterrador no eran los cuerpos sin vida que preparaba cada día, sino lo que los vivos eran capaces de hacer por miedo a perder aquello que amaban. Y esa lección lo acompañaría para siempre, como una sombra que ni el paso de los años podría disipar.